como siempre, feliz de estar con ustedes todos los lunes a esta hora. La verdad es que estoy fascinado por un tema que vamos a tocar hoy. Y es que déjame decirte que en abril, específicamente el 8 de abril, prácticamente toda la hotelería del estado mío de Coahuila, pero de varios de la República Mexicana, están prácticamente saturadas, están agotadas los hoteles, porque tenemos un eclipse total de sol. Y para eso me permití invitar a un gran amigo, uno de los astrónomos más connotados, no solo en México, sino en Iberoamérica, y es Pablo Loni Pacheco Rally, quien es aparte el astrónomo certificado y que está en planta ahí en Termas de San Joaquín. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Saludos desde Monterrey, México. Qué placer, Armando, arrancar el programa de hoy con tamaño invitado y con como marcabas vos, algo tan importante como es hablar y de lo que significa, ¿no? El eclipse, cómo nace. A los románticos con Armando de la Garza, los eclipses siempre los llevan para el lado del amor, pero tiene un contexto muy amplio. Así que dejo que Armando y Pablo hablen del tema y seguramente después vamos a preguntar nosotros desde acá. Armando, todo tuyo. Gracias, mi querido Augusto. Pablo, ya lo dijimos ahorita, prácticamente toda la hotelería está ocupada en nuestro estado y en muchísimos estados más. Y a mí me gustaría que le dijeras a la gente, yo tengo, creo que información donde se va a ver nomás en Coahuila en 54 destinos, pero este eclipse de sol, ¿cómo se da? ¿Por qué hay tanta diferencia entre algunos destinos que se va a ver durante 2 minutos y otros 4 minutos y medio? ¿Y en qué lugar se va a poder ver y cómo hay que poder disfrutarlo, mi querido Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este eclipse es de gran importancia porque desde 1991 que no se presentaba un eclipse total de sol sobre territorio mexicano. Y será hasta el año 2052 cuando volvamos a tener una oportunidad similar. Y afortunadamente está pasando por una gran cantidad de poblaciones. 3 estados en la República Mexicana, el estado de Sinaloa, el estado de Durango y Coahuila, son los que van a tener la mejor digamos, butaca para poder observar este fenómeno. ¿Por qué? Porque la sombra de la luna va a pasar exactamente por en medio del país. Ahí en esta imagen estamos viendo un eclipse anular como el que se vio el año pasado en octubre sobre la península de Yucatán. Aquí en esta imagen estábamos viendo a la luna cubriendo casi el 100% del sol, pero el eclipse que tendremos el 8 de abril va a cubrir el sol ya lo estabas mencionando, en algunas partes, por ejemplo, en Nazas Durango y cerca de Torreón, va a cubrir cerca de 4 minutos y medio y lo va a cubrir al 100%. Entonces, en este eclipse que estamos viendo, se puede ver todavía algo del sol. En un eclipse total, lo que es la esfera brillante del sol queda completamente oculta y entonces se hace aparente una estructura que se llama corona, que se ven como unas vellosidades blancas asomando por el contorno del sol y se hace de noche, se pueden ver las estrellas y los planetas. Ahora, como ahí vimos en la imagen anterior, es la luna la que está interponiéndose enfrente del sol. Entonces, si tú estás exactamente en el centro del paso de la sombra, te toca todo el diámetro de la luna para que pase por encima de ti. Sin embargo, si estás un poco más al norte o al sur de la zona central, entonces te toca nada más el copete o la barbilla, digamos, de la luna. Entonces, el eclipse no puede durar tanto tiempo porque el diámetro no es todo el ancho de la luna, sino nada más una región cerca de alguno de los polos. Por eso es que conviene más estar en la mera centralidad para tener un eclipse de mayor duración, que exceda los 4 minutos de duración. Y es importante señalar que cualquier eclipse como estos, en las fases parciales, es decir, cuando todavía vemos una porción del sol asomándose por un lado de la luna, no se debe ver directamente, puesto que estamos viendo hacia la superficie brillante del sol. Mucha gente tiene la idea de que un eclipse es peligroso, pero no es más peligroso que ver el sol en cualquier día convencional. Sucede simplemente que cuando hay un eclipse, la gente por curiosidad puede cometer la imprudencia de observar directamente el sol.
y sienten que si está tapado más del 80 o 90%, dicen, no me molesta la vista tanto como cuando está todo el sol. Sin embargo, esa parte del sol que sigue visible sigue emitiendo, como cualquier otro día, radiación ultravioleta y radiación infrarroja. La radiación ultravioleta es la que nos quema la vista, la piel cuando estamos en la playa, y es la que nos puede quemar la vista de manera permanente. Y es por eso que debemos tener particular cuidado con esto. Augusto, adelante. Sí, escuchaba atentamente y bueno, justamente iba a preguntar esto, ¿no? Porque mucha gente piensa que hay que tomar muchísimos recaudos, muchos más que cuando miramos naturalmente el sol. Y bueno, y acabas de aclarar, Pablo, algo muy importante, ¿no? No tiene más gravedad que la que tiene una simple, echarle un simple vistazo al sol. ¿Cuáles serían los resguardos que debería tomar cada persona? Primeramente, no observarlo directamente, como no vemos directamente el sol en cualquier día. Evitar métodos caseros, como por ejemplo observarlo a través de un cristal de soldador de 12 sombras o de 10 sombras. Si es un cristal de estas de máscara para soldar de 14 sombras, el de 14 sombras sí es completamente seguro, sí lo pueden utilizar. Está también la oportunidad de tomar un espejo, cubrir el espejo, excepto por un pequeño orificio, y entonces tomar un rayito de luz y reflejarlo hacia una pared que esté en sombra, y ahí vamos a ver proyectado el eclipse. Sí, también es posible quienes tengan binoculares o telescopio no ver el eclipse, no ver el sol a través del telescopio, pero sí proyectar la imagen hacia una hoja blanca, ¿sí? Evitando que cualquier persona se asome, y entonces ahí se forma una imagen en la hoja de papel, se forma una imagen del sol y de cómo va avanzando el eclipse. Claramente quien te habla, Pablo, no es un experto ni mucho menos en la materia, entonces quizás puedo llegar a hacer preguntas que sean intrigantes para la gente común que nos está viendo. Otra de las cosas que me genera mucha intriga es cómo influye en el clima la visibilidad del eclipse. ¿Cambia mucho en el clima diario que esté sucediendo en ese momento? Es muy evidente cuando hay un eclipse total de sol que puede bajar la temperatura a varios grados, cambia la presión atmosférica, se eleva la humedad relativa, y esto, además del oscurecimiento que lo acompaña. Y entonces vamos a observar cambios en la flora y en la fauna debido a estas modificaciones en el clima. Pero obviamente son pasajeras. Pero no es raro que en este que nos va a tocar el eclipse prácticamente al mediodía, empecemos a escuchar que los gallos cantan, que los burros y las vacas empiezan a regresarse hacia el establo, que las abejas se alborotan. Si está alguien en Mazatlán, en la playa, va a observar que empiezan a salir muchos cangrejos, muchos mosquitos. Entonces, sí hay cambios en la naturaleza, no graves, nada que pueda representar un peligro. Simplemente vamos a notar que se refresca un poco, además del oscurecimiento, y que la humedad incrementa un poco también. Bueno, ahí acaba de nombrar algo y creo que Armando también me va a acompañar en esto, porque justamente te iba a preguntar, ¿existen de verdad los mitos, las creencias populares sobre los eclipses solares? ¿O tenemos que decir, bueno gente, acá llegó Pablo para contar la verdadera historia, es todo científico y no hay nada de mitos y creencias? ¿O sí los hay? Lo que rodea típicamente a los eclipses, particularmente en México, en Mesoamérica, es el temor para las mujeres embarazadas. Eh, Aquí en México los pueblos antiguos decían que había una liebre que había fastidiado a los dioses le pegan tan fuerte que se le parte el hocico, y entonces las liebres desde entonces, cuenta este relato, que tienen el hocico partido, y la liebre fue y se estampó en la luna. Luego entonces, siempre que había un eclipse donde participa la luna, una mujer embarazada corría el riesgo de que la liebre que estaba en la luna iba a hacer que su bebé naciera como si fuera una liebre, ¿sí? Con una línea sobre su labio, o como llaman paladar hendido o labio leporino. Pero pues obviamente esto no es verdad, y sucede lo siguiente: mucha gente, aunque yo les diga que la última vez que hubo un eclipse total de sol en México fue en 1991, y que el próximo eclipse total será hasta el año 2052,
De todos modos, los eclipses, tanto de sol como de luna, son mucho más frecuentes de lo que las personas imaginan. Tenemos 2 o 3 eclipses cada 6 meses. Esto significa entonces que toda mujer embarazada le tocaron entre 2 y 5 eclipses y ni cuenta se dio. Nada Claro. menos aquí en México. El pasado 13 de octubre del 2023 tuvimos un eclipse de sol, un anular. Y aunque recibe mucha atención este eclipse del 8 de abril, pocas personas están enteradas que el próximo 25 de marzo tenemos un eclipse de luna. También será visible en Argentina. Qué El bárbaro. 17 de septiembre tenemos otro eclipse de luna. Será visible también en Argentina. Y el 2 de octubre tenemos otro eclipse que para México será parcial en algunas regiones y también será visible en Argentina. Entonces, los eclipses son eventos mucho más frecuentes de lo que la mayoría de la gente se percata. Lo que sucede es que cuando es un eclipse total, como el que vamos a ver en el estado de Coahuila el 8 de abril, pues es una gran noticia porque es un espectáculo muy bello y no hay manera que alguien no se dé cuenta. Claro. Por ejemplo, el eclipse que van a tener en Argentina el 2 de octubre, el sol se va a cubrir un 50%, un poquito más. Si alguien no sabe que hay eclipse, no se va a percatar de ello, porque aún el 50% del sol sigue siendo demasiado brillante. Entonces, se ve nada más como si se hubieran nublado levemente. Entonces, Bien. los eclipses son muy frecuentes. La gente puede estar con la tranquilidad, sobre todo las embarazadas, de que no le va a significar ningún daño. ¿Por qué? Porque todos, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, absolutamente todos, nos tocó pasar entre 2 y 5 eclipses y aquí estamos, no pasó absolutamente nada. El único cuidado que es real que debemos tomar es de no ver directamente el eclipse, de no ver directamente el sol. ¿Sí? Cuando los niños hacen esas competencias de ver quién dura más tiempo viendo el sol, es muy peligroso. Bien. Entonces, y con el eclipse es igual. Perfecto, perfecto. Pablo, y lo sumo a Armando también, porque me gustaría hablar un poco de qué actividades se están organizando en torno al eclipse que se nos viene en Mazatlán, que también tiene que ver con lo científico, pero también va de la mano con lo turístico. Adelante, Pablo. Muy bien, pues básicamente ya empezamos desde el año pasado preparando a maestros, preparando a hoteleros, preparando a servidores públicos con conferencia, capacitación, donde ponemos en práctica los diferentes métodos para poder observarlo de manera segura y aprovechando que esto es un atractivo para muchísimos turistas, no solamente de todo el país, sino de todo el planeta, porque hay cazadores de eclipses. ¿Sí? Que a sabiendas que se repite con frecuencia, sea que sea visible en China o en Argentina o en Japón o en Australia, allá van a ver el eclipse. Y es que cada eclipse es diferente. ¿Sí? Aunque uno pueda pensar, siempre que veo la luna por el telescopio veo exactamente lo mismo, resulta que el sol es una estrella y como todas las estrellas está activo, está constantemente cambiando. Ahí estamos viendo en estas imágenes precisamente la corona del Sol. Y ahí particularmente estamos viendo el anillo de diamante. Esta corona del Sol son gases, son partículas que se alejan del Sol a una temperatura altísima y son las que todo el mundo quiere ir a ver. Y es por eso que estamos colaborando con diferentes instituciones, ¿sí? Y con lo que es educación, ¿sí? La Secretaría de Educación, ¿para qué? Para que los maestros sean replicadores y que los niños, las familias, y en este caso la instrucción que se le da a los hoteleros, para los turistas, que todos sepan cómo disfrutar bien este fenómeno. ¿Por qué? Porque incluso un eclipse como este dura aproximadamente 3 horas, desde que inicia hasta que termina. Y algo muy frecuente que sucede en los eclipses es que hacia el final la gente se empieza a desvanecer o se empiezan a sentir mal y dicen, fue el eclipse. No es el eclipse, es el hecho de que estuvieron 3 horas debajo del sol. Claro. Entonces, recomendamos a los turistas que traigan su manga larga, su sombrero de ala ancha, bloqueador, que tengan suficiente agua, que estén hidratados y por lo mismo también muchos puntos turísticos a lo largo del estado se están preparando de manera que no haya falta de suministros básicos, agua, combustible, alimento. ¿Por qué?
porque las carreteras, podemos estar ciertos, se van a abarrotar de personas dirigiéndose hacia donde se verá este fenómeno. Pablo, las últimas... Pablo, sí. una pregunta, porque fíjate, Gustavo, también, pero Gusto, Pablo Loni es también un arqueólogo astronómico, ¿verdad? Conoce la historia de la astronomía a lo largo del mundo, bueno, mejor que nadie, yo creo. Yo nunca he escuchado a nadie que hable como él. A mí me gustaría, a lo largo de la historia del mundo, siempre se ha ligado a los eclipses con algún hecho histórico. ¿Cuál sería para ti el hecho histórico más connotado e importante relacionado con un eclipse? Pues hay muchos. Hay uno muy sonado en el siglo V antes de Cristo, cuando los lidios y los medas estaban en medio de una guerra, enfrascados en una batalla, y en ese momento aconteció un eclipse total. Se asustaron tanto porque vamos a recordar que en todas las culturas antiguas el sol era una deidad, ¿sí? Y buscaban la aprobación de esta deidad principal. Entonces, en medio de la guerra, sucede un eclipse, se espantan y creen que los dioses están molestos con ellos. Entonces, mandan emisarios de paz, ¿sí? Llegan a un acuerdo y se acaba la guerra, gracias a un eclipse. Lo simpático es que este eclipse había sido pronosticado siglos antes por Tales de Mileto, pero pues ambos ejércitos lo desconocían, afortunadamente, pero finalmente un eclipse contribuyó a que hubiera paz entre dos pueblos hace más de 2500 años. Qué bárbaro, qué Fíjate, impresionante. fíjate, Augusto, qué importancia tiene este tipo de fenómenos, ¿no, Augusto? Qué bárbaro, la importancia y lo que significa para el mundo, en realidad. Dos últimas cortas para Pablo y lo dejamos seguir disfrutando su día. La primera tiene que ver qué impacto va a tener o va a generar en la comunidad científica este eclipse en Mazatlán. Bueno, siempre que hay un eclipse total, se aprovecha para estudiar las estructuras que rodean al Sol. Afortunadamente ya estamos en una era en la que ya hay satélites, ya hay artefactos espaciales que pueden estar observando al Sol constantemente. Sin embargo, es muy difícil estudiar el ambiente atmosférico, llamémosles así, que está inmediatamente encima de la superficie del Sol. Es decir, hay filtros con los que podemos estudiar la superficie del Sol, que se llama fotosfera, y hay también artefactos que nos permiten observar esta corona. Sin embargo, justo encima de la superficie del Sol, los primeros 10,000 kilómetros, observamos que hay un incremento inusitado de temperatura. Voy a ponerlo de la siguiente manera. En la superficie del Sol tenemos una temperatura cercana a los 6,000 grados, pero la corona que estábamos viendo ahorita, estas vellosidades, alcanzan temperaturas de 2 o 3 millones de grados. Entonces dicen, ¿cómo es posible que el ambiente que rodea al Sol tenga una temperatura más caliente que la superficie misma del Sol? Y entonces a esta región de unos 10,000, 15,000 kilómetros que rodean al Sol, inmediatamente encima de la superficie, le llaman zona de transición. Y es una de las zonas menos estudiadas en el Sol, que tiene gran interés, sin embargo, que son muy difíciles de observar, tanto desde la Tierra como desde el espacio. Sin embargo, durante un eclipse total como este, aprovechan los científicos para poder analizar qué es lo que está sucediendo, qué fenómenos magnéticos pudieran estar contribuyendo a este incremento impresionante de temperatura. Perfecto. Pablo, la última. ¿Cuánto tiempo de duración se estipula para este eclipse que se nos viene en Mazatlán? Dependiendo de dónde se encuentre uno, puede durar casi 4 minutos y medio, ¿sí? Y a medida que esté uno más al norte o al sur de los puntos de la centralidad, pues va reduciéndose a 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Habrá personas que estén en el mero borde de la sombra y para ellos será un eclipse cuya totalidad durará apenas unos segundos. Pero hay que mencionar, no solamente es Mazatlán, ¿sí? Ya lo decía, a lo largo de Sinaloa, de Durango, y de hecho Coahuila es mayor estado que estos en cuanto a cantidad de poblaciones que recibirán la totalidad. Los que estén en la línea central, todos tendrán una duración mayor a los 4 minutos.